No es para invitarlo a una réplica, simplemente estoy haciendo referencia a lo que usted dijo. Son diferentes posiciones, quizás la más sincera, en mi opinión, la de Paloma. Paloma abiertamente dice lo que en realidad se va a producir, y es que esto no es un tema solamente hacia adelante. Este es un tema para reexaminar los acuerdos de paz y la competencia de la JEP de nuevo. Entonces aquí me surgen otras inquietudes. Si se trata de hacer prevalecer los derechos de la niñez en el caso del conflicto armado, ¿por qué una justicia que ha demostrado incapacidad absoluta de investigar y de condenar violaciones de la niñez en Colombia, violaciones sexuales, abusos sexuales de la niñez, como la justicia ordinaria, y no las justicias que por lo menos alrededor del tema en el conflicto armado demuestran eficacia? Si ese fuese el verdadero interés, yo me iría por la justicia que demuestra eficacia, no por la justicia que hasta ahora ha demostrado total ineficacia. No sé cuántos casos, hay estadísticas calculadas, porque no se sabe la cifra exacta de violaciones de niños y niñas en Colombia, pero el tema es dantesco, y es cierto, los principales violadores son sus familias, y ahí sus allegados, pero ¿cuántos han condenado? Ni el niño ni la niña denuncian por su edad, ni confiesan los autores. Todo queda en secreto, en silencio. Y así va pasando la doble moral de la sociedad colombiana. Al punto que incluso en la historia fueron las fuerzas guerrilleras las que empezaron a fusilar violadores, que es otro tema que connotaría, porque eso sería, al hacerlo sistemáticamente, un crimen de guerra. Pero eso era lo que hacían, hasta que se estrellaron con la realidad del territorio. Es que los papás violaban a las niñas y los niños en una proporción altísima en la familia campesina. Realidades de la sociedad colombiana, de la degradación de la sociedad. Es que las mamás a veces entregaban los niños a la guerrilla para que los defendiera del papá. A veces ni del papá, de la ausencia del Estado, del hambre. No quiero con esto hacer un discurso idílico, porque no es. Yo reconozco la degradación de todos los actores de la violencia en Colombia, porque una guerra de 60 años degrada todo el que la integre. Pero son referencias históricas. Yo quería ver este tema un poco porque aquí lo que me parece es que hay una doble moral. El solo intento de trasladar los casos de violación de menores a la justicia ordinaria, que no demuestra capacidad, lo que demuestra es que se quiere utilizar la niñez para destruir, y el sentimiento de la sociedad respecto a la niñez para destruir el proceso de paz. Que era la pregunta que yo hacía, porque si usted me responde, no, pues no hay problema, Petro, ponemos la fecha de punto cero, no habría esa duda de que se intenta destruir un proceso de paz. Mire este caso del señor Giraldo, porque usted también dijo en sus intervenciones la extrema derecha, guerrillas de la extrema, o fuerzas de la extrema derecha y de la extrema izquierda alzadas en armas. Esa es una manera de oscurecer realmente el problema, porque le pone un tinte ideológico a una violencia que en mucho no tiene tintes ideológicos, en muchísimo. Veamos este caso de Hernán Giraldo. Hernán Giraldo, como Marisa lo trajo a cuento ahora, violó 200 niñas. Él no era homosexual, era heterosexual, que creo que me comprenden la palabra. Entonces violaba niñas, no niños. Violaba niñas blancas, porque él creía en la superioridad de la raza blanca y en la creencia, a pesar de su tinte oscuro, de que se mejoraba la raza
si se mezclaba con personas de etnias de piel clara. Entonces violaba niñas de piel blanca. No las violaba como el violador urbano en una esquina en la oscuridad de una calle, aprovechando un momento de descuido o del abandono en una casa. Las violaba amenazando a la familia, que sabían del poder mortífero de Giraldo en el territorio que controlaba. Entonces usaba algo que antes los señores feudales, y recuerde esta palabra, feudalismo, el derecho de pernada. Él se creía con el derecho de acostarse con todas las niñas vírgenes del lugar siempre que tuvieran la piel blanca. Es una costumbre feudal. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema de producción en base a la posesión de la tierra. No tiene que ver con el capitalismo. El señor feudal es más fuerte si tiene más tierra fértil. Y para defenderla del otro señor feudal, vea usted ahora Game of Thrones, que es la forma de enseñar la historia, que no es sino una ficción, necesita un ejército. Y para ampliar la tierra, entonces tiene que derrotar el ejército del otro señor feudal. Y el símbolo del triunfo es la toma del castillo. Pero no solamente derrumbando las murallas, sino llevándose a la doncella. La mujer desde entonces, tanto la mujer del señor feudal que se la llevaban y sus hijas, las doncellas, sino las mujeres de los campesinos siervos de la greva, eran el objeto del triunfo. Pero el mecanismo del poder era quedarse con la tierra. ¿A qué traigo este cuento? A que esa era la lógica de Hernán Giraldo. No era una lógica de extremas derechas o izquierdas. Él estaba imbuido de culturas fascistoides, pero sin saber qué es fascismo, ni siquiera la palabra sabrá qué significa. Él sabía que controlando ese territorio con un ejército privado podía tener acceso y control sobre la mujer adolescente. ¿Para qué? Para tener hijos. ¿Y para qué quería hijos? De acuerdo a su visión y su imaginario mental, mejorando la raza, pensaba él. Para controlar, para volverlos jefes militares de confianza y controlar el territorio. ¿Y para qué quería controlar el territorio? Para exportar cocaína. Y para garantizar el lavado de activos de la cocaína que en el Magdalena se hizo con la tierra. Y para eso estableció unos aliados políticos, unas alianzas políticas. Adivine qué acaba de hacer Duque con los aliados políticos del señor Hernán Giraldo, el mayor depredador sexual de la violencia actual en Colombia, que se sepa. Les entregó la ciudad de Santa Marta para administrarla. Y esa es la doble moral. ¿Por qué Hernán Giraldo, o por qué estos hechos se conocen? No porque estuviera señora Maritza, senadora, no porque el señor Hernán Giraldo estuviera en la justicia ordinaria. Si estuviera en la justicia ordinaria, no sabíamos esto. Porque él lo confesó. A diferencia del 99,999% de los violadores de niños en Colombia, este confesó. ¿Por qué confesó? ¿Y por qué entonces hoy se puede hacer un resarcimiento hasta donde se puede de las víctimas, saber los nombres propios, saber las 200 familias, etcétera? Porque la ley actual de justicia y paz le permite un beneficio jurídico a cambio de la confesión. Por eso está condenado a 8 años, es lo que dice la prensa. 8 años. Claro, uno dirá, pero si violó Petro 200 niñas,
Ese señor debería tener 30, 35, 40 años. No, tiene 8. Pero solo la justicia detectó realmente la violación de 200 niñas porque él confesó. Y entonces esa justicia, que no es la JEP, no es la Justicia Especial para la Paz, sino es la que generó la Ley de Justicia y Paz, bueno, ya no me acuerdo los números, lo estableció. ¿Quién es el autor de la ley? Que no es de justicia ordinaria, es de justicia transicional. ¿Quién es el autor? El jefe de su partido, señor Valencia y señora Paloma. Álvaro Uribe Vélez. Es el que generó esta ley. Pero la Ley de Justicia y Paz, para que quede anotado en la historia, y Armando Benedetti conoce porque estuvo en ese debate, y Velasco, y no me acuerdo qué otro senador, y el presidente de la comisión de esa época, senadora Paloma y Cabal, y Centro Democrático en general. Esa ley, cuando fue de autoría del gobierno, no recuerdo si su señor padre era el que estaba ahí o era otro, era Londoño, como ministro del Interior. Sabas Pretel. Bueno, esa ley no tenía, cuando fue discutida por el Congreso, la articulación entre recibir beneficio jurídico a cambio de confesión. Fue el gran debate del Congreso. Y fue uno de mis planteamientos, pero había muchos, incluso que eran partidarios del presidente, pero que ahí separaron cobijas. Incluso estando él de presidente, separaron cobijas. No, el gobierno no estaba interesado en esa época en ligar confesión a beneficio jurídico. Quería darle beneficios jurídicos a los paramilitares sin la confesión. Peor que lo que es la Justicia Especial para la Paz, si es que podemos hablar de peor. Impunidad total. No solamente eso, los iba a nombrar de congresistas. Lo que pasa es que, ¿para qué nombraban congresistas paramilitares si los paramilitares ya controlaban el Senado? Y no era un guerrillero aquí recibiendo, como no los derrotaron con las armas, entonces los intentan derrotar con las palabras, que esa sí es una paranoia. Pero no, ahí era el 35% del Senado votando la Ley de Justicia y Paz. Porque en ese momento la Corte Suprema, a pesar que ya había hecho el debate, por lo menos el de Sucre, no había actuado. Después actuó. El cartel de la toga tiene como función acabar con esa tendencia de la Corte Suprema de Justicia de investigar a profundidad la parapolítica. Para eso generaron el cartel de la toga, que el actual embajador de Duque es uno de sus constructores, el embajador Ordóñez. Pero no voy hasta allá, estoy en la historia. Lo que hizo que se ligara confesión, o sea, verdad y beneficio jurídico en la Ley de Justicia y Paz fue la Corte Constitucional. En una de sus sentencias, cuando revisó la ley que aprobó el Congreso, expuso explícitamente la obligatoriedad de confesar para recibir beneficio jurídico. Ahí fue cuando Uribe extraditó a los paramilitares. Si ustedes creen que esa no es la historia, pueden revisarla y con mucho gusto recibiré los comentarios. Pero yo, como la viví intensamente, porque además fui afectado por el debate, en términos personales, puedo definirlo ahora. Ahora hay un hecho. El señor Hernán Giraldo, utilizando la Ley de Justicia y Paz del presidente Uribe y del Congreso de mayorías uribistas de esa época, confiesa que violó
200 niñas, o 37, la confesión. La acusación es sobre 200. Habría que preguntarse otros temas históricos, pero no voy a caer en la trampa que me propone José Obdulio, sino en el tema jurídico. En el tema jurídico. Entonces, destruimos estas leyes en el caso de violación de menores para pasarlos a la justicia ordinaria para que el señor Giraldo tenga la oportunidad de sobornar al juez. Eso es lo que queremos, que es lo que hizo todo el tiempo. 16 minutos, 2 minutos más para 18, señor senador. Lo pasamos a la ley ordinaria para que el señor Giraldo ya no confiese, no se sepan los casos de violación, queden ocultos, y entonces no se sepa que los aliados políticos de Giraldo de esa época hoy son los beneficiarios del presidente Duque en la ciudad de Santa Marta, porque le raponearon la ciudad al voto popular que eligió otras tendencias políticas diferentes. Eso es lo que yo llamo doble moral, que en nombre de la niñez y creyéndose abanderados de la niñez, lo que quieren es la impunidad al pasar a justicia ordinaria, la justicia que no ha podido en el 99% de los casos encontrar a los violadores de niños en toda Colombia, solamente con un propósito político: destruir el proceso de paz que firmó el presidente Santos, porque ni siquiera es el que firmó el presidente Uribe con los paramilitares, que como vemos es la principal fuerza depredadora de los niños, de las niñas y de la mujer en general. Ahora, José Obdulio pregunta, ¿y por qué? Porque las fuerzas guerrilleras, hasta donde tuvieron un manto político, eran rebeldes contra el Estado. Pedían una reforma agraria, querían una repartición igualitaria de la tierra, y no estaban cifradas en proyectos políticos que lo que buscaban era la concentración de la tierra de manera feudal. Los proyectos políticos ligados a la concentración de la tierra, tanto legales, presentes en el... Termine, señor senador. Y se prepara ilegales, el senador Pinto. Termine y se prepara el senador Pinto. Como ilegales, que es lo que podríamos llamar el gran ejército contra la restitución. Ven a la mujer como un objeto, como parte y extensión de la tierra a tomar, a poseer. Y por eso las estadísticas provocan este hecho, por eso se generaliza el uso de la mujer sexualmente como botín de la guerra. Es una mentalidad arcaica, premoderna, feudal, pero que está inmersa dentro del Estado colombiano, dentro de la sociedad y dentro del conflicto armado. Ahora, ¿cómo la desbaratamos? Pues primero acabando el conflicto armado. Si quieren más violaciones de mujeres, sigan en la guerra.